Listo, entonces, igual estamos haciendo análisis. Entonces, listo, acá el precio rompe esta zona importante, ¿cierto? Una zona psicológica totalmente. Yo ya no puedo posicionarme acá, muchachos. Es imposible que yo empiece a tomar posiciones acá, porque el precio acá ya saben que tiene una zona de doble techo. Entonces, ese precio sí o sí lo va a liquidar. Lo liquida y bueno, a partir de acá empieza a tener un movimiento bajista. ¿Sí? ¿Qué me hizo acá? No me hizo tampoco nada. Yo soy muy, vuelvo y les digo, el trading está en la conservación. Cuando nosotros esperamos un patrón de cambio, esperamos nuestra estrategia, se nos van a ir trades de pronto muy buenos, pero si ustedes aprenden a dominar sus patrones de cambio, sus estrategias, yo se les aseguro que ustedes van en un solo trade, perdón, en un solo trade pueden tener prácticamente todo el día o toda la semana. Entonces es simplemente aguantar y tener ese tipo de paciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, estuvo muy bueno es el análisis del crash. Esto fue muy a la ¿Se me escucha? madrugada. Sí, En M30 creo que hizo un patrón ahí, a ver si lo puedes revisar. en M30. M30. No, no hizo nada. Miren, es una vela normal. En una hora, perdón. Una hora. Ah, excelente, Doji. ¿Listo? Excelente. Eso fue una buena oración entradota. Una Doji después de una zona donde todo el mundo está comprando, ¿no? Llego a la zona y boom. Uf, está trayo porque no la vi. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver dos cosas hoy interesantes. Bueno, vamos a ver una cosa bien interesante hoy, que es el motivo de las mechas, ¿sí? Realmente cómo diferenciar un Stone Hun y un Stone Hun real, un Stone Hun superficial, un Stone Hun falso. Bueno, ¿qué son los Stone Hun? Para los que no saben, los Stone Hun simplemente son zonas de liquidez rotas donde realmente el precio tiene, por ejemplo, una zona de doble techo, ¿sí? El precio va, digamos que tiene un doble techo, el precio va y liquida esas zonas y vuelve a adentrarse a la zona donde se está interactuando. Esto se considera como un estonjo, ¿sí? Porque son zonas de doble techos o dobles pisos. En este caso, pues les dicen hombro, cabeza, hombro, para el precio seguir bajando. Pero hay que tener algo en cuenta y es algo que tenemos que tener siempre a la hora de hacer un trading. El Stonehenge tiene que ser siempre a favor de la tendencia, no en contra. ¿Listo? Siempre vamos a buscar Stonehenge a favor de la tendencia. Pues, por ejemplo, si vemos una tendencia totalmente alcista, siempre vamos a estar pendientes en el fractal. Muchas veces el precio llega al fractal, hace el Stonehenge, vuelve a la zona y sigue su camino alcista. Eso sería un Stonehenge válido a favor de la tendencia. Pero a las personas le enseñan a operarlo en contra. ¿Qué me refiero con esto? Que acá tienen un máximo, el precio se adentra otra vez dentro de la zona, la gente cree que es un Stonehenge, el precio cae y sigue su camino alcista, que es una de las manipulaciones más ásperas que se ve en el mercado y ocurre mucho. ¿Por qué creen que falla la gente? Sencillo, porque no entienden que el fractal sale de acá hasta acá. Y mientras a mí el precio no me rompa el fractal dentro de la temporalidad que yo esté operando, yo no debo de pensar en ventas. ¿Listo? Métanse siempre eso a la cabeza. Yo no debo de pensar en vender el mercado nunca, siempre y cuando el precio no me haya roto la estructura. Ah, les quería mostrar algo, miren. Por ejemplo, ayer el boom, esa entrada se me fue, pero yo la tenía pendiente y no sé ni siquiera por qué no dejé la orden. La verdad fue un error mío muy grande, pero bueno, no pasa nada. Miren esto, muchachos, miren la importancia de la estructura, miren. No sé si ustedes se acuerdan que yo les decía ayer en el boom que yo esperaba en el boom si quería tomar posiciones acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, acá está la estructura. Entonces, si yo quiero comprar, yo debo de comprar acá. Lo mejor de todo es que en la zona donde el precio arranca, nos deja un point, que es este, miren, ¿sí? Esto es un point.
Miren, esto es un point. Vamos a marcar esto bien chévere. No, no me gustó. No, quitemos esta vaina. Para que lo observen mejor. Miren, esto es un point, ¿sí? Esto es un point. ¿Qué es un point? Una vela doji, ¿cierto? Con un cuerpo que la envuelve y a partir de ahí se forma un point. ¿Qué pasa? Yo debía esperar que el precio llegara allá. Pero miren lo que yo les he dicho, cuando el precio llega a un orden low, antes hace una acumulación de llegarse a un point, o sea, un orden low, la efectividad es muy brutal. Puede que no tomen este point y digan, no, no conozco el point, no lo tomo, está bien, pero acá hay un orden low, ¿no? Miren, ahí hay un orden low. Entonces, ahí uno tiene que estar siempre a la vista y pendiente de lo que el mercado hace, siempre la estructura. Entonces, por eso cuando el precio llega ahí, miren que se dan cuenta, si ustedes si observan, en una temporalidad menor, acá había una acumulación. ¿Qué se llama esto? Un perfil de mercado para tocar el point del orden lot y hacer el movimiento real. ¿Sí? Esto ocurrió en 5 minutos. Esta entrada yo la tenía marcadísima, yo no sé por qué no. Bueno, me parece que fue por la madrugada. Pero miren, acá está. ¿Sí? Excelente trade. Muchachos, los micrófonos, por favor. Listo. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a dominar. Bueno, entonces miren, tengo un point, ¿cierto? El precio antes de llegar al point o al orden, los miren lo que hizo en temporalidad menor, una acumulación, lo estábamos viendo ayer, ¿no? Antes de que si yo tengo un movimiento de estructura y el precio antes de llegar a ese orden, él se acumula, hace esto, porque esto lo único que va a hacer es meter vendedores y después los vuelan al revés, o sea, juegan con las personas. Entonces, acá es donde realmente hace ese movimiento. Entonces, para que vean que lo que les he enseñado funciona, ¿sí? Lo hemos visto y miren cómo se va viendo en el mercado. ¿Qué pasa con con los Stonehenge? Simplemente son zonas donde la gente, zonas altas, donde el precio realmente va y saca mechazos y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Siempre vamos a buscar esos Stonehenge a favor de la tendencia, sea alcista, sea bajista, que hace esto, vuelve a la zona y sigue su camino bajista. ¿Por qué? Porque realmente acá está mi estructura. Acá está donde arranca todo el movimiento. Esto simplemente es una sacada de Stonehenge, el precio se devuelve. Acá esperando el retroceso a un bloque de órdenes o a un point o a lo que haya. Y acá empieza uno a seguir vendiendo, a buscar un nuevo bajo. Estos son los Stonehenge que se deben operar, ¿sí? Realmente. Estos son los Stonehenge. De resto no nos sirve. Pero hay algo muy chévere que yo he visto acá en el mercado y quiero que se aprendan algo así bien bacano. Y es lo siguiente, hay Stonehenge superficiales. ¿Qué son los Stonehenge superficiales? Una mecha y el precio se adentra otra vez. O sea, no queda con cuerpo, el precio no queda con cuerpo, sino que quedas con mecha. Una entrada muy buena que yo hago con mucha efectividad, que yo cuando la veo yo no la dudo, que fue lo que hizo el Crash y por eso digo que por qué no la vi, es lo siguiente. Cuando ustedes vean que el precio viene subiendo con vela, ¿cierto? Y empieza como a acumular en esa zona con velas y el precio tiene una vela así fuerte, sube y la vela se adentra, pero la mecha queda así, esto es un Stonehenge superficial. Y lo más probable, que lo he visto demasiadas veces, el precio vuelve acá a esta zona y uno se puede agarrar una venta, ¿sí? Que fue lo que hizo el crash. Por eso es muy importante el cuerpo de las velas, ¿sí? En todos los sentidos. Realmente yo no miro mechas, las mechas para mí solo son ruidos. Realmente yo tengo que enfocarme en el cuerpo de la vela. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el crash en 30 minutos. Una hora. Miren, esto es lo que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora de hacer trading, muchachos. Vean, vean, por ejemplo, si yo observo, lo que pasa es que eso hay que tenerlo en cuenta, sino que acá no está muy claro, pero miren, acá el cuerpo llegó, ¿sí? Y miren el precio como va, hace un mechazo y el cuerpo queda otra vez incorporado entre la zona donde termina el cuerpo. Miren el precio como va y testea y a partir de ahí se cae, ¿sí? Eso es lo que a veces pasa mucho.
por eso yo tengo que tener muy en cuenta las zonas de mechas, pero en ese caso no está tan marcada que digamos, pues vamos a intentar buscar una buena zona donde yo les quiero mostrar ese ejemplo. Mm, porque yo me cogí un trail la semana pasada en 30 minutos en este crash así. ¿Dónde fue? Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos para que más o menos tengan la idea. Miren, este fue un trade que yo tomé la semana pasada, muy corto pero efectivo. Miren, eso es a lo que yo me refiero. Miren, deja una zona de varios techos, ¿sí? Deja una zona de varios techos. Eso es para escalpear, a veces pues tiene un movimiento fuerte, pero miren, deja una zona de varios techos, vea. Este y este. Cerros, cierres perfectos. Saca una mecha con fuerza, pero la mecha se devuelve y el cuerpo queda adentro de la zona. Miren cómo va y busca y a partir de acá tuvo un movimiento. Yo me agarré este trade. Fueron 25 puntos. Lo bueno de los crash es que si nosotros sea tanto escalpear para intradía, cogemos muy buenos movimientos, pero ustedes tienen que adaptar a cualquier tipo de trade, ¿listo? Porque si no hay oportunidad en intradía, podemos quedar esperando, sino que podemos agarrar de pronto un scalping pequeño. Entonces, esos son tipos de trades que yo a veces tomo en el mercado, ¿sí? Así, cuando me los hace, muy chévere. Yo no la dudo, yo me le meto y el precio sí o sí me hace un movimiento fuerte. Muchas veces lo hace. Bueno, muchas veces no, en el cuestión de que cuando lo hace tiene una efectividad muy brutal. Miren acá también lo mismo, miren, acá hay una zona de pisos, vea, ¿sí? Miren, sale un mechazo, el mechazo queda por debajo de la zona, ¿sí? El cuerpo queda adentro, vuelve a buscar la zona y tiene un movimiento alcista. En este caso sí tuvo un movimiento re fuerte, pero porque estoy a favor de la tendencia, ¿sí? Y acá tengo un doble techo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer cuando hacemos trading. Los Stonehenge en zonas altas, muchachos, tienen que ser rompimientos con fuerza. Cuando ustedes vean que es simplemente una velita, eso no sirve. Son zonas donde el precio tiene que volver a buscar. Por eso es muy importante entender esas zonas altas y bajas. Realmente, si ustedes observan, los movimientos fuertes siempre ocurren en las zonas de extremos. Entonces, miren, acá el precio venía subiendo, tan, acá hizo esto, acá rompió. Miren, esto es lo que ustedes tienen que observar. Esto no es un Stonehenge, ¿sí? Lo que mucha gente ve como Stonehenge, empiezan a vender y cuando el precio viene a esta zona, siguen vendiendo. No, muchachos, no hagan eso. Eso es un error muy grande. El Stonehenge tienen que ser velas como mínimo, dos velas que me sobrepasen la zona. Si solamente tengo una vela, no me sirve, porque acá es donde la gente dice, bueno, acá hay un point. ¿Por qué no reacciona en ese point? Sencillo, porque eso es un doble techo prácticamente que el precio tiene que volver a buscar. ¿Sí? Porque después de esta zona, de a partir de acá, todo el mundo empieza a vender. Y acá es donde los coge el mercado y tenga su movimiento. Y acá es donde yo tengo que aprender a mirar la estructura. Y yo digo, bueno, el precio sale de acá. Esto es un solo movimiento. Jorge me enseñó que eso no es un Stonehenge. O sea, que eso puede ser un impulso para seguir subiendo. Uno, dos, tres, boom. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo tengo que aprender a dominar. ¿Listo? Los Stonehenge en esas zonas no son Stonehenge reales. Por eso tenemos que tener en cuenta. Miren lo mismo acá. Miren, eso es un máximo. Esto no es un Stonehenge. ¿Sí? Exactamente, los Stonehenge no son una contratendencia. Entonces, miren, si se dan cuenta, acá también hay un supuesto Stonehenge. Listo, acá tuvo una caída chévere, ¿cierto? Pero a partir de acá fui y busco ese dinero. ¿Por qué? Porque es que acá había dinero. Entonces, yo debo entender eso. Ya yo puedo empezar a detectar. Acá es donde yo puedo detectar. Donde yo tengo que aprender a detectar algo, muchachos. Esto es observación gráfica. Si yo sé que esto no es un Stonehenge y es una zona donde el precio vuelve a llegar, ¿cierto? Pero el precio acá en microestructura me hizo un cambio de tendencia. Miren, yo puedo detectar que es una zona donde el precio puede llegar, pero en la microestructura
ya tengo dos movimientos o hasta tres movimientos por debajo de la zona, ¿sí? Entonces, acá es donde yo debo aprender a dominar. Miren, perfil de mercado, saca zonas, genera un impulso, un retroceso. Si yo quiero ser más conservador, espero un segundo movimiento y ya me empieza a generar un retroceso para generar un tercer movimiento, ¿sí? ¿A dónde llegó, muchachos? A la zona de donde arranca prácticamente todo el movimiento. Y después de completar tres movimientos bajistas. Por eso yo siempre debo tener en cuenta ese tipo de movimientos. Por eso esto es mera observación gráfica. Es muy diferente que el precio me haga de pronto un stone hunt de esta manera, que suba acá, rompa y haga esto, ¿sí? Un cambio de estructura en toda la zona donde se está generando el stone hunt. Esto me da a entender que si el precio retrocede y me genera un bajo, por lo menos le faltaría un tercero y después del tercero puedo buscar el movimiento alcista, a buscar el supuesto stone hunt donde el público va a tener puesta su mira. ¿Listo? Eso es, pues digo, esto es mera observación gráfica, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a mirar algo que pasa acá. Yo no buscaría ventas en el crash en este momento. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, eso es un impulso acá hasta acá. ¿Sí? El movimiento que rompe fue este Hola, de muy acá. buenos días, Y no compañeros ha y hecho profesor. nada. Mi nombre es ¿Sí? Stephanie No ha Cortés hecho y yo nada, me nada, enseñaré nada, el nada, diagrama nada. de Venn. ¿Qué es? Apaguen los Dice que es, pero bueno, micrófonos. tal que es que sé que es. Entonces, esto, ¿sí? Es lo que yo tengo que aprender a dominar. Yo no buscaría venta. Yo creo que la venta va, si yo busco venta, yo la busco por encima de esta zona. No buscaría ni un doble techo, ni nada. Yo buscaría una venta por encima de esa zona, cosa que si me deja mucha liquidez acá, pues ahí sí me pego hasta acá y hasta acá. ¿Qué hay que tener? Paciencia, ¿sí? Es solo paciencia para aprender a dominar esos momentos, esas cosas. Entonces, eso es lo importante de los Stonehound, cómo realmente operar un Stonehound. Eso sirve para cualquier tipo de mercado, para cualquier cosa que ustedes observen, ¿sí? Por eso fue que el boom la semana, el mes pasado prácticamente generó tantos Stonehound en contra de tendencia antes de volver a caer. Y la gente no entendía, esto no hace sino subir. ¿Por qué? Porque tiene que recuperar todo lo que ha perdido. Pero miren, antes de él tener la caída por acá, generó 50.000 enredos a las personas. Miren, esto no es un Stone, recuerden, tiene que ser con fuerza, ¿sí? Por eso si ustedes observan, miren, acá el precio tenía, miren, acá el precio tenía un máximo, un máximo, un máximo, ¿sí? Yo marco esto acá, marco esta zona de acá, el precio cae acá, acá genera dentro de la zona que rompe, ¿sí? Viene a hacer otros clases de Stonehenge y a partir de ahí vuelve a la zona, rompe, la gente cree que rompe, pero él baja a buscar más zonas importantes. ¿Para qué? Para generar el movimiento real. ¿Por qué? Porque acá no, esto es dinero, ¿sí? Todo esto es dinero. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a dominar. Listo, muchachos. Estos son los Stonehenge, los que la gente habla. ¿Qué son Stonehenge? Simplemente cazadores de stops. ¿Listo? Simplemente son cazadores de stops. Este fue uno de los trades más ásperos que vimos en el primer intensivo, que fueron 300 pips. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. No es algo muy, muy difícil de entender. ¿Sí? Simplemente es básico. Miren, acá la gente, bueno, claro que acá sí lo hubiera considerado. Acá, mire, yo tengo que entender algo. Me hace un rompimiento, pero me genera un doble techo en M15. Vuelve a la zona del fractal y tenga su movimiento. Otra vez otro doble techo, baja la zona, acá no alcanza a llegar, acá llegó a este OB y tenga su movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nunca ha roto estructura. Pero ¿cuánta gente a partir de acá empieza a vender? ¿Cuánta gente a partir de acá empieza a vender? Buscan 50.000 excusas para vender. Por eso la importancia de entender la estructura del mercado. Esta vaina no es sino subir y subir y subir con mucha fuerza, porque tiene que como mínimo descontar este rompimiento de esta zona. ¿Sí? Y miren, volvió, hizo lo mismo que prácticamente hacen todos los mercados, ver, genera una doji después de una zona importante y a partir de acá empezó a subir, llegó hasta acá. Bueno, lo habíamos visto que podía llegar hasta acá y mire que ahí sigue subiendo. ¿Por qué? Por esta doji del precio. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta que las zonas importantes del mercado siempre van a ser las zonas más vistas, ¿sí? Después de esos rompimientos siempre van a ocurrir cosas, siempre, ¿sí? ¿Cuál es el error de nosotros? Entrar en zonas de doble pisos, dobles techos, ¿sí?
Solo que no tenemos que aprender a dominar. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes esta noche aprendan a dominar. ¿Listo? Acá, por ejemplo, usted tiene mucho techo acá. Qué gurru soy yo. Eso sí o sí algún día tiene que venir a buscar eso. Vaya a ser, si no, ya vaya a ser ahorita donde vaya a busque. Sería muy bueno que frene acá. Mucha gente entre en ventas, busque una zona más baja y a partir de acá tenga el movimiento real. ¿Sí? Que es lo que, pues, pero no, pero esto está en diario, entonces tocaría esperar mucho. Toca así nos incorporando en temporalidades menores. ¿Sí? Mirar la estructura en temporalidades menores, pero la estructura está muy sucia. ¿Qué es sucia? Que no está clara. ¿Sí? No está clara. ¿En qué sentido? En que miren, acá había un impulso, acá hasta acá, el precio bajó, ¿sí? Acá generó un doble techo, cayó más abajo y generó un gap. Y en ese gap empezó a subir, ¿sí? Esto es una estructura vacía. Realmente acá yo no buscaría entradas, no veo nada claro. Ah, que se fue sin mí, no pasa nada. O sea, oportunidades van a haber todos los días, oportunidades van a haber en cualquier momento, mejores trades con más efectivo van a haber en cualquier momento. Entonces, no se preocupe. ¿Dudas o preguntas sobre los Stonehenge? Hay que entender dos cosas. El Stonehenge se va a volver con movimiento fuerte, pero yo tengo que tener en cuenta cuando el precio me rompe una zona que como mínimo haga este movimiento. ¿Qué es un movimiento? Es un movimiento que rompa un máximo y con la misma fuerza que rompe el máximo es la misma fuerza que se devuelve, pero que se devuelve rompiéndome la estructura que se encargó de hacer el rompimiento. Esto lo puedo considerar yo realmente como un Stonehenge en contra de tendencia. Es muy diferente a un escenario totalmente donde el precio tenga un movimiento, donde el precio tenga un movimiento alcista, ¿sí? Rompa una zona y se devuelva, pero nunca me rompe esta zona, sino que frena. Créeme en que eso no es un Stonehenge. Lo más probable es que el precio hace esto, ¿sí? Eso no es un Stonehenge, que fue lo que estábamos viendo ayer con los del intensivo en el Euro GBP, ¿sí? Un trade que habíamos tomado, bueno, un trade que habíamos analizado. Entonces, miren, eso es a lo que yo me refiero. Si yo marco mi estructura, yo tengo que tener en cuenta que mi estructura sale de acá, ¿sí? Y que el precio llegó hasta acá. Bueno, esto tiene muchos factores de por qué era alcista, pero entonces, ¿qué hizo el precio? Miren, cayó, viene acá, todo el mundo sigue vendiendo. Después de este rompimiento, ¿cuánta gente cree que eso es un estonjo? ¿Sí? Y que el precio va a ser un hombro, cabeza, hombro para vender. Empiezan a observar dentro de ellos que el precio es un agotamiento, ¿sí? Y todo el mundo, uy, no, es que ya el precio está muy agotado. ¿Qué agotado? Boom, vuela. ¿Por qué? Porque eso es una de las manipulaciones más grandes que hace el precio. Venir, ¿sí? Empieza a agotarse, así, y boom. ¿Por qué? Porque la gente no entiende dos cosas. Primero, la tendencia es alcista, ¿sí? Segundo, el precio es alcista en temporalidad mayor. Tercero, la estructura sale de acá. Cuarto, mi impulso, miren, mi impulso de acá hasta acá, si ustedes cuentan conmigo, tiene tres retrocesos. Vea, tres movimientos. Uno, dos y tres, ¿sí? Y a partir de acá empezó su camino alcista hasta que voló, porque estoy en tendencia alcista. Pero ¿qué hace la gente normalmente? Cuando marcan estas dos zonas, ¿sí? Y el precio, la gente pues marca esas dos zonas. Si el precio se adentra otra vez a la zona, la gente cree que eso es un estonjo. Entonces empiezan a ver este agotamiento y acá es donde cogen el Fibonacci totalmente al revés de acá hasta acá
y empiezan a vender en todas estas zonas, que el 618, que el 50, que el 700. Y claro, miren este agotamiento. Díganme quién no vendería. Todo el mundo vende, ¿sí? Realmente todo el mundo empieza a vender por el agotamiento en que el precio está subiendo. Pero eso fue un agotamiento, ¡pabum! Volar realmente hacia donde era el mercado. Y generó un alto más alto que el anterior. Entonces acá yo miro en 15 minutos. Volvemos a lo mismo. Mi estructura sale de aquí hasta aquí. O sea que si yo quiero seguir comprando, yo debo esperar que el precio me llegue a donde parte mi estructura, que es esto. Y mirar cómo llega, ¿no? Acá estaría haciendo uno, si hace dos, si vuelve acá tres y tenga. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal y siempre va a ser lo mismo. Y si ustedes observan, está haciendo lo mismo que hizo acá hasta acá. Cuando empezó a bajar, miren, está haciendo prácticamente lo mismo, vean, de acá hasta acá. Y miren. La misma acumulación que dejó acá antes de bajar, la misma acumulación que está haciendo antes de bajar. Entonces, que baje acá, otra vez, otro patrón de cambio y tenga su segundo movimiento. Y más que eso tiene que buscar, o bueno, está buscando simplemente una zona importante para venir a liquidar más o menos esto, que es todo esto que tiene que rellenar. Entonces, esto es 100% alcista. Entonces, si yo lo marco así, yo ya puedo entender dos cosas. El precio tiene un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, puede llegar un tercer impulso y acá se hace el movimiento que se espera. ¿Sí? Es así, muchachos, simplemente es tener paciencia. ¿Qué pasó con el oro hoy? Lo que habíamos visto ayer, bajista, ¿sí? Bajista totalmente. ¿Por qué? Por la zona de liquidez. Lo que yo les decía, entiendan la estructura. Si el precio sale de acá hasta acá, yo sé que esta vaina es bajista 100%, todo esto sigue siendo bajista. Y acá es donde yo les digo, miren, esto no es un Stonehenge, pero la gente marca el cuerpo acá y cuando ven que el precio saca acá, uy, no, Stonehenge vamos a comprar, listo, sí subió, pero cuando vuelve acá, otro Stonehenge compremos. Y acá empiezan a jugar con ellos, juegan con ellos, pero el trade profesional siempre va a estar acá. ¿Sí? Siempre va a estar en zonas altas. Tal vez usted dirá, sí, yo puedo coger esto, Jorge. Claro que lo puedo agarrar. Yo no lo agarraría porque estaría operando en contra de tendencia. Y esto suele suceder porque eso sería un doble piso. Pero los doble pisos no siempre funcionan. Entonces yo prefiero ser más conservador y darme cuenta que si el precio sale de acá, yo voy a esperar que el precio llegue a donde parte la estructura y a partir de acá voy a esperar un movimiento. Cae con fuerza y no llega a romper, simplemente genera más dinero, vuelve a caer, no rompe, sube, ¿sí? Vino y rompió este doble techo que está acá, hizo un movimiento pues en falsos en Nueva York y tenga su movimiento real. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no entiende que si yo quiero vender, debo aprender a tomar decisiones en zonas altas y bajas, ¿sí? Si yo hubiera tomado esto como referencia, acá lo único que haría es ruido. Tal vez acá no me llegó tanto a una zona importante, ¿sí? Tanto pues como yo hubiera querido, porque hubiera sido muy chévere que hubiera llegado hasta acá, Master, ¿sí? H4, un order block muy bonito. En H1 sí se vieron más orden, en H1 también, ¿sí? También estuvo más chévere, en una hora también hizo algo muy bacano. Miren, llegó prácticamente al inicio, ¿sí? Acá rompió estas dos zonas, cuando rompe estas dos cosas. Por eso les digo, muchachos, y les voy a decir siempre, ustedes tienen que tener en cuenta cuando el precio hace un impulso, cómo hace el retroceso. Siempre el retroceso nos dice a nosotros si quiere seguir bajando o se va a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un movimiento totalmente alcista, yo debo de esperar realmente cómo el precio me hace el retroceso, ¿sí? Cuando el precio me hace retrocesos con dinero, ¿qué son dinero? Doble pisos, triple pisos. El precio sí o sí va a romper esos triple pisos y a partir de ahí va a ser su expansión totalmente o su tercer movimiento, dependiendo cuántos movimientos le falten. ¿Por qué? Porque el retroceso siempre va a generar esa liquidez. ¿Sí? Siempre. Ustedes siempre van a encontrar retrocesos. En el retroceso, liquidez. Si un retroceso no tiene liquidez, el precio por ahí no va a volver nunca. ¿Sí? Literal, no va a volver. ¿A qué va a volver? Si es que el dinero, la liquidez está es en el stop de los participantes. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos una zona de doble techo, ¿sí? Todo esto es un impulso. Esto fue el famoso Stonehenge. Y el precio acá lo único que hizo fue generar.
liquidez, dobles techos para que la gente venda acá como loco, porque la gente después de este movimiento de acá a acá está vendiendo, ¿cierto? O los compradores en el doble techo. Entonces, miren, por ejemplo, esto. Miren esto, muchachos. Miren lo que hay en 4 horas, que es un patrón que yo les dije que me gusta, ¿sí? Miren, si ustedes observan, miren, está haciendo, tenía una zona de techos líquida, pero el cuerpo se adentra otra vez hasta abajo de la zona. Entonces, si yo quisiera tomar una posición vendedora, yo marco una línea en esta mecha y acá puedo esperar que el precio llegue y tomo una posición en ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí me estaría haciendo uno de los patrones de los Stonehenge superficiales, ¿sí? ¿Qué es esto que yo les digo? Esto es una zona de doble techos, que es los doble techos que tenemos. Miren que el precio hace un Stonehenge superficial, se adentra a la zona, puede llegar acá y tener una caída, ¿sí? Entonces vamos a ir a una temporalidad de 1 hora, pero estaría yendo en contra de tendencia porque esto todavía sigue siendo alcista. Y miren, da bien con esta zona como de un hombro y da bien con el point, miren. Entonces, ahí podría haber una buena orden donde el precio pueda llegar y caer. ¿Qué pasa? Si yo quiero ser un trader más conservador, pues espero una temporalidad menor que me haga algún patrón acá, ¿sí? Sea un cambio de estructura en 5 minutos, sea porque me deje una doji acá en 5 minutos, sea porque, mejor dicho, cualquier patrón para yo poder tomar una mini caída, ¿sí? Una caída que puedo observar. Lógico, estoy en contra de tendencia. Entonces, miren ahí, puede haber una entrada, ¿sí? Esto lo bueno, esto es que esto mueve mucho, muchachos. Ustedes dirán de pronto como que, pero uno escalpear en esto. O por ejemplo, ustedes dicen, no hay oportunidades hoy. Bueno, voy a meterme. Da una oportunidad chiquita, pum, 0,2 de una, pa, se cogen 5, 6, 7 dólares de una. Entonces, scalper es cansón, pero si ustedes se quieren capitalizar rápido, lo pueden hacer. Pero si no, pues también pueden coger intraídas como les vengo enseñando, ¿sí? Y también se pueden coger, lo que pasa es que tocan tener más paciencia para hacer eso. Pucha. Entonces, miren, acá hay un patrón, ¿cierto? Entonces vamos a esperar. Entonces acá le vamos a poner el ojito. Cuando el precio llegue ahí, a ver qué nos va a hacer. Simplemente paciencia. Vamos a ver en 5 minutos qué hay. El peso mexicano en H4. Peso mexicano. Sí, sí, este podría ser uno. Y estaría a favor de la tendencia. Sí, este trade está bueno. ¿Y saben por qué? Porque miren, si ustedes observan algo, miren cómo se llama esto. Acá hay participantes, ¿sí? Esa línea de tendencia ya todo el mundo la está viendo. Segundo, después de este rompimiento de esta zona, todo el mundo va a pasar a vender. Porque dicen, uy, no ventas. Y acá el precio está ya haciendo una acumulación para de pronto venir a romper esta zona. Y ahí ya hizo uno de los patrones y estamos a favor de la tendencia, ¿cierto? Vamos a ir mirando, vamos a desmenuzarlo suavecito. Entonces tengo una zona de acá hasta acá, tengo un impulso que llega hasta acá, ¿sí? Tengo un impulso que llega hasta acá. Este computador está todo raro, este mouse. Pereza. Entonces vamos a marcar impulsos y retrocesos. Si yo marco la estructura, puedo decir que viene de acá hasta acá, ¿sí? Después de esta zona, ya todo el mundo de pronto está pensando en ventas.
Fuera de eso, observan la línea de tendencia que se está formando acá. Entonces todo el mundo está empezando a vender. ¿Listo? Vamos a ver en temporalidad menor qué está haciendo. 30 minutos, 15 minutos. Miren, esto es lo que yo les digo, muchachos. Es así de sencillo, vea. Acá hay un cambio de estructura en 15 minutos. Y ese cambio de estructura está pasando en todo el fractal. Segundo, esto es liquidez, esto es dinero. ¿Por qué? Porque son zonas de doble piso, doble techos. Eso es una acumulación. Si yo quiero comprar, si yo buscaría comprar, este patrón me lo conozco al 100% ya. Si yo quiero comprar, miren este obvio oculto, en 5 minutos que fue el que se encargó. Entonces, si yo quiero comprar, yo buscaría una compra acá y ya si quiero ser bien, 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 bien Aragán, como dice el dicho, lo dejo hasta acá arriba. Que me rompa esta línea de tendencia que todo el mundo está vendiendo, Y el máximo son ¿sí? 600 pips. Entonces, eso sería un trade bueno, ¿sí? Trade muy bueno. Segundo, esto es liquidez, esto es una escalera. Entonces, lo más probable es que este peso mexicano, como mínimo, llegue acá otra vez, ¿sí? Esto es una proyección que yo vería para el peso mexicano. No sé, nunca lo he operado, la verdad nunca lo opero, pero me gustaría de pronto saber en qué sección se opera este mercado. ¿En qué sección se mueve? ¿Nueva York? ¿Londres? Jorge, yo lo he operado. ¿En qué sección lo operas? Yo he operado el peso mexicano. Ese se Sí. mueve en la sesión de Nueva York por el dólar. Ah, Y ok. lo otro es que mueve muchos pips. Si te digo más que el oro, este peso mexicano mueve más pips que el oro. Entonces, pues toca tener cuidado y posicionarse muy bien. Sí, esos Pero posicionamientos. si se toma una buena posición, la rompe uno. Por lo menos de ahí donde tú dices, al máximo hay más de 600 pips. Uf, harto. Y está bueno, la verdad, solo lo veo por psicología y está bien, ¿sí? Está bien porque es que no tiene ciencia que el precio, miren, es que pasa es que uno tiene que ser muy observador a la hora de hacer trading, ¿sí? Realmente uno observa todo y ahí pasa algo, miren, tal vez la gente no entiende que la estructura sale de acá hasta acá, ¿sí? Es más, les voy a mostrar, ayer hicimos un análisis con los del 1 a 1, se los voy a mostrar a ustedes cómo lo hicimos y miren cómo se dieron, ¿sí? Para que ustedes observen que solo es observación gráfica. Miren, tal vez la gente no entiende que el precio sale de aquí hasta acá, ¿sí o no? Yo tengo que tener en cuenta que mi estructura es esta. Si ustedes observan, él hizo un bajo más bajo que la estructura y volvió y se incorporó. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Porque si ustedes observan, en el movimiento que surge, o sea, en el movimiento de donde sale la tendencia, generó un doble piso, ¿sí? Que es este. O sea que el vino sacó la liquidez de ahí, ¿sí? Y puede que otra vez siga su movimiento alcista. Fuera de eso, esta vela, ¿qué hace una vela tan fuerte en una zona donde se supone que todo el mundo está vendiendo, ¿no? Tercero, temporalidades menores. Doji por debajo de la zona, convertida en point, ¿sí? O sea, una mejor confirmación. Esta y esta, ¿sí? La estructura sale de acá. Listo, ya, bien. 15 minutos, bueno, 15 minutos. En 30 minutos está acá. 15 minutos por debajo de esta zona, todo el mundo empieza a pensar en ventas, ¿sí? Entonces, pero la estructura sigue, la estructura macro me sigue dominando. Siempre debo tener en cuenta la estructura macro. Mi estructura macro sale de acá hasta acá. Segundo, eh, zona psicológica o bueno, zona donde todo el mundo rompe es esta. A partir de acá vienen las ventas. Tercero, ¿qué más liquidez tengo? Tengo todo esto acá, ¿sí? Que es dinero. Esto no es un Stonehenge, porque volvemos a lo mismo. Esto no es un Stonehenge, tiene que ser con fuerza un Stonehenge de una línea de tendencia. Cuarto, acá en temporalidad menor ya hay un cambio de estructura en 15 minutos y abajo no hay dinero.
¿Listo? O sea que no es dinero, no hay zonas cerradas fuertes en temporalidad mayor, pero en 15 minutos sí hay zonas cerradas con temporalidad mayor. Tercero, este retroceso se está formando una línea de tendencia. Cuarto, uno, dos, tres, tenga. ¿Sí? Así se desmenuza un par. Entonces, eso es lo que yo esperaría para el dólar, para el peso mexicano. ¿Por qué le digo que me gusta? Así sea por lo menos, pues como mínimo, hasta acá. Bueno, o por lo menos. No, no, yo tendría la galla de irme hasta acá arriba. Simplemente por la escalera en que el precio está cayendo. Solo por eso. ¿Sí? Porque esta escalera se llama liquidez. Y solo por eso yo entendería que el precio sí o sí va a venir a buscar una zona alta. Yo lo vería así. ¿Sí? Lógico, estamos en una sección no recomendable, entonces tocaría esperar en Nueva York que llegue a estas zonas a confirmarnos ese tipo de patrones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le digo que me gusta mucho este patrón que se está formando acá? Porque la experiencia a mí me ha enseñado algo. Es que cuando el precio viene cayendo y el precio me hace un cambio de estructura y ese cambio de estructura me forma un doble techo, ¿sí? Como mínimo, la liquidez que estaba acá pasó a estar acá. Y el precio vuelve a la zona donde se origina y hace el movimiento real, ¿sí? Esto lo he visto muchas veces, pero cantidad de veces, ¿sí? Que fue un trade del libra dólar ayer, que se devolvió, pero yo pude haber agarrado, me pude haber agarrado una subida. Estos no son Stonehenge, ¿sí? Entonces, acá lo más probable es que esto es dinero de que el precio pueda tener. Pero, ¿qué pasa? En 15 minutos ocurrió esto, miren. Y miren que es lo mismo que está haciendo el peso mexicano, pero en temporalidad de 5 minutos. Miren, acá ya tenía un cambio de estructura, vea, ¿sí? Y acá tenía otro. Entonces, el precio, si ustedes observan en 15 minutos, hizo esto, vea. Tenga, subió hasta acá, ¿sí? Retrocedió y volvió a generar un doble techo. ¿Qué significa esto? Que el dinero estaba ¿dónde? Arriba. Cae a buscar un bloque de órdenes y a partir de ahí tuvo una scalping, ¿sí? O bueno, un intradía. Traía bueno, fueron 76 puntos, ¿sí? Y a partir de la sesión de Nueva York, pues llegó y se dio el giro y tenga, ¿sí? Que fue un movimiento que no me lo esperaba, pero bueno, por lo menos me agarré la subida. Ahora, escalpeando anoche, miren, lo que estamos viendo en una temporalidad mayor, ¿sí? Lo que estamos viendo en una temporalidad mayor. Lo que estamos viendo en una temporalidad mayor. Espera un momento. ¿Qué pasó? En tanto en temporalidad mayor como en temporalidad menor, funciona lo mismo, ¿sí? Yo estaba mirando en 5 minutos ayer que veíamos lo que le explicaba a los muchachos y era lo siguiente, miren. En 5 minutos que veía, miren, lo mismo, ¿sí? Vea, impulso de acá hasta acá, impulso de acá hasta acá. Miren, ¿qué es esto? Un doble techo, ¿cierto? ¿Qué hizo el precio? Tenía zona de fractal que rompe, zona donde se origina el movimiento. Si ustedes observan, y si borran todo el ruido, observan que el precio sale de acá hasta acá. Y que esto es dinero. Porque vuelvo y les digo, yo nunca compro o vendo una tendencia alcista, un doble techo. Nunca, se los aseguro, nunca lo hago. Que a veces el precio se cae con un doble techo. Sí, muchachos, porque es que el precio, acá somos especuladores. Pero que les digo algo, las pocas veces que yo he visto que el precio se caiga con un doble techo, son muy poquiticas. A favor de la tendencia, ojo, a favor de la tendencia. Porque todo en contra de tendencia
no sirve, pero todo a favor sirve mucho. Los doble techos sirven a favor de la tendencia, los triple pisos sirven a favor de la tendencia, los cuatro techos, ¿a qué me refiero? Que si estamos en tendencia alcista, me sirven los doble pisos. Si estoy en tendencia bajista, me sirven los doble techos, ¿sí? Pero todo es a favor de la tendencia, no en contra. Entonces yo decirles a ustedes que yo a favor de la tendencia, vendan un doble techo, nunca, muchachos. ¿Saben por qué? Porque hay todo mundo, ¿sí? Cuando cae en doble techo es porque es máximo diario que lo contrario lo rompe, sí. Entonces, miren, si ustedes observan y borran el ruido, miren, impulso de acá hasta acá, ¿sí o no? Movimiento que rompe, este de acá. Yo tomé un primer trade acá, pero este fue, me tocó la orden y me sacó en break-even, un scalping, ¿sí? ¿Por qué creo yo que cometí el error? Y todo es paciencia y todo es experiencia. Y yo aprendo a punta de las pérdidas para venírselo a enseñar a ustedes. ¿Por qué de pronto no debía haber tomado este trade acá? Sencillo, porque el movimiento que generó el impulso tenía que dinero, ¿sí? O sea, dinero. Entonces, miren, ¿qué es dinero? Liquidez, zona de triplet pisos. Por eso el precio llega, hace el movimiento, ¿sí? Viene a buscar esa liquidez. Y miren, lo que yo les digo muchas veces, y siempre se los voy a repetir, en el fractal, en el fractal, ¿qué hace el precio rompiéndome la estructura que venía cayendo? Caso donde el precio retrocede a buscar, uno ve en 5 minutos o lo que ustedes quieran ver, y tenga su taponazo alcista. Ayer en la clase del 1 a 1, ¿la vimos o no la vimos? Y se las expliqué tal cual como las estoy explicando hoy a todos acá. Lo mismo, muchachos, porque el mercado siempre va a ser igual, ¿sí? En todos los aspectos. Lo que pasa es que nosotros queremos buscar, como les digo, entradas donde no existen y no es así. Por eso el mercado siempre va a ser totalmente igual. Usted ya casi llega a la zona chévere. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a dominar como trader. Esto es más, venga, yo monto esa vaina, porque a mí me gusta eso que está haciendo en H4, la verdad. 76.35. Entonces, listo, muchachos. Eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, acá qué hizo el precio. Veamos qué hizo el precio, por qué se cayó. El backtesting es muy importante. Vamos a ver por qué se cayó el precio. ¿Qué hay había aquí? Que el precio se cayó. 4 horas. 1 hora. 1 hora. Mm, Bueno, según por lo que yo observo, nunca me rompió la estructura bajista. Miren, el precio sale de acá hasta acá. ¿Sí? Este es el movimiento que genera el rompimiento. Todo es esto. Entonces la estructura de todo esto. Acá hizo un Stone a favor de la tendencia, vuelve a la zona, tenga su movimiento, ¿sí? En 1 hora, que esos Stone si nadie los ve. Acá ya el precio retrocede, bueno, buscar otra vez dinero y bueno, acá tuvo una caída fuertísima, ¿sí? Yo sabía que esa caída se venía a venir simplemente por lo que me dejó acá. Es que a veces la liquidez es muy importante, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a ir viendo, pero la liquidez es muy importante. Miren, es que este dinero que vi acá, este doble piso, a mí no me coordinaba. No me coordinaba. Yo hubiera querido que él me hubiera dejado un solo pico para empezar a subir, pero esto ya es liquidez, entonces ya la eliminó. Ahorita, ¿qué podríamos esperar? Esto sí es una sacada de Stonehenge muy áspera. Esto sí es un Stonehenge en temporalidad 1 hora. Uf, brutal. Lo más probable es que esto ya venga por todo este dinero que tiene acá, ¿sí? Eso vería yo. ¿Qué pasa? Que acá la gente lo más probable es que piensa que esto es un impulso, ¿sí? Y están midiendo el Fibonacci de esa manera. Pero no se dan cuenta que acá ya que acá ya hay un rompimiento con mucha fuerza, donde ya no hay liquidez acá, porque es que acá ya no hay nada, ¿sí?
Acá ya no hay ni doble piso, ni doble, solo un mechazo, ¿sí? No, no es manipulación C, porque eso viene de Fabio y las manipulaciones C solo se operan a favor de la tendencia, ¿sí? No en contra. Para hacer una manipulación C siempre tiene que ver a favor de la tendencia. Bueno, les que he explicado lo que yo aprendí. O sea, por ejemplo, el precio tiene que venir así, hace esto, y ahí sí sube. Pero todo es a favor de la tendencia. Por eso mucha gente caía en la manipulación C cuando hacían ese curso, porque todo el mundo veía manipulación C, pero nunca la entendieron bien. La manipulación C en este caso no es manipulación C porque si yo me recuesto bien, esto viene de acá hasta acá. Entonces, esto no es manipulación. ¿Qué fue manipulación C? Lo que hizo en 5 minutos ayer el GBP dólar. Eso sí es una manipulación C, ¿sí? Esto sí era una manipulación C, mire, esto. Vea, esto y esto. ¿Sí ven? Totalmente diferente. Por eso mucha gente caía en la manipulación. O sea, cuando yo estuve en ese curso que Nicolás dice, mucha gente cuando hicieron la manipulación C, todo mundo caía en la manipulación C, porque nunca la aprendieron a dominar y todavía hay gente que no la aprendió a dominar. La manipulación C no es esa, ¿listo? O bueno, eso es más, eh, realmente ni siquiera se llama manipulación C, son conceptos que Fabio se inventó por debido a su forma de tradear, pero todo tiene un porqué, ¿sí? Simplemente todo tiene un porqué. Por ejemplo, miren, esto es una manipulación C, Nico, vea, bien marcadita en una hora. Esto sí es una manipulación C, vea, ve, ¿sí? Techo, baja, tenga. Esto es una manipulación C. Que pasa es que la gente veía, por ejemplo, esto y decían, uy, no, esto es manipulación C y ta, ta, ta". No, esto no, ¿sí me entiende? No, no es una manipulación C. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a dominar. Pero pues bueno, yo no enseño ese concepto, yo lo intento mostrar de una manera totalmente diferente. Entonces, pero ¿qué pasa? Acá ya hay algo interesante y es que después de un rompimiento el precio está vuelto dentro de la zona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que vamos a ir mirando en temporalidades menores para ir dominando la estructura. La estructura nos dice que todavía es bajista, porque esto es un solo movimiento. Pero lo que no me gusta ya es toda esta liquidez, porque para mí la liquidez va a dominar antes de la estructura. Entonces, ¿qué es liquidez? Zonas de techos, ¿sí? Entonces, como mínimo, creo que el precio puede venir a buscar esa zona. Entonces, acá simplemente veo esto, que de pronto rompa acá y haga este movimiento. Eso es lo que yo buscaría, ¿sí? Vamos a hacer una consulta. ¿Sí? ¿Hasta dónde aguantas el stop loss del Crash 500 de ahí del orden? Crash 500. Ese esto va a estar, ese esto lo tengo un poquito largo. Esto lo voy a dejar un poquito largo. La orden no se me ha activado, ¿no? La orden la puse acá en la mecha. Miren, en esta última mecha que usted ve acá, ahí puse la orden, acá. No me puedo adelantar, porque ahí es donde cometemos el error. Yo debo esperar acá, porque el patrón me dice que es así. Tan, saca de mechazo y acá. Espero acá que el precio caiga. Entonces, si quiero, dentro de acá. Y mi stop lo pongo más o menos, no lo pongo por acá arriba porque son muchos pips, porque es una temporalidad de 4 horas. Serían 24, bueno, no es ni mucho, 24 pips no es mucho, ¿sí? Pero entonces, si yo quiero tener una entrada más corta, simplemente marco esta línea, me voy a una temporalidad de 15 minutos y miro en dónde estoy y reduzco mi stop. Listo. Esto me está dando en un OV oculto de una temporalidad menor. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de los OVs ocultos de esta manera? Que son un cuerpito con mecha arriba y mecha abajo. Entonces acá ya mido, entonces mi stop quedaría acá arriba en 76,46. Entonces de tener 20 pips de stop voy a pasar a tener solo 11 pips. Ahí estaría mi stop. A mí me gustan mucho estas velas cuando son ignoradas en la zona, tienen mucha efectividad, la verdad. Entonces miren, esta velita estaría buena, que fue lo que hizo el Crash 1000, ¿sí? Esas velitas son muy buenas. Esta entrada ayer, a mí me dolió mucho la entrada del Crash 1000, la verdad, muchachos, porque yo ayer tenía esta entrada, la tenía acá, ve. Acá la tenía. Miren, no le faltó nada para activármela. Y miren, cuando me desperté esta mañana, miren toda la caída que tenía. Esa entrada me dolió harto. Perfil de mercado antes de llegar a 1B, se cae. ¿Sí ven? Entonces, lo que hizo el Crash 1000, miren, esas velitas son muy buenas. A mí me gustan mucho esas velitas, así con ese cuerpito, con su mecha.
porque funcionan mucho. Miren, por ejemplo, en una hora, si ustedes observan por acá, miren esta, a ver, esta, vea, fue muy buena, se cayó, pa, ¿sí? Y ya llegó esta mañana acá, y bueno, cayó. Eso es un OB. Me acuerdan para explicárselos a lo último. Listo, eso es una clase de OB. Por eso el precio lo respetó tan bonito, vea. ¿Sí? Bueno, no alcanzó a llegar, casi llega. El que llegó fue el del CRES 500. Esta mañana. Ese sí llegó. Brutal. Pif, tocazo, boom, se cayó. Es capaz que a veces esto se mueve mucho a la madrugada. No, la madrugada está durmiendo. Yo por lo menos a la madrugada estoy durmiendo. Pero por ejemplo, miren, este OB es un tipo de OB, ¿sí? Y es bueno. Yo solo practico uno, pero esto se los puedo enseñar porque he visto la efectividad. Pero miren, esto es un OB. Miren que es el mismo que hizo el Crash 1000, pero que era en el Crash 500, vea. ¿Sí ven? Que es como una vela eh, con mucha mecha abajo. Para ti una doji, cierto, solo que con mucha mecha abajo y con mucho cuerpo acá y queda así. Eso es un OB, ¿sí? Eso es un tipo de OB y es muy efectivo, es muy bueno. Entonces se los voy a enseñar, ¿listo? Y la orden queda acá, en el inicio del cuerpo. Y miren el precio como llegó al inicio del cuerpito. Vean. Y miren, al PIF. Vean. Y este trade estaba confirmado, yo se los expliqué ayer, ¿no? Estaba muy confirmado de que podía tener una caída, que devolverse y ahí sí tener una caída. Y volvemos a lo mismo, miren la importancia de los OBs ocultos, vea. ¿Dónde frenó? Un OB oculto, vea, OB oculto y empezó a subir. Es que el trading, miren, hasta en contra. Por eso es simplemente observación gráfica. Listo, muchachos. Dudas, preguntas o inquietudes. ¿No quedan dudas? ¿Todo claro? Mm, Varios pares que vimos ayer, EuroGBP estuvo muy bueno. Bueno, un par también que jugó malo, pero hay que entenderlo, es Libra Out. Ese par estuvo muy bueno, miren, esto fue una entrada, bajó bien y bueno, sacó en break-even, ¿sí? Entonces, pero a partir del break-even, ahí sí fue y me sacó, miren, ¿se acuerdan que lo vimos ayer en los del 1 a 1? Vea, eso es lo que hay que aprender a dominar, ¿sí? Acaba y me saca, pero yo sé que eso es una sacadita rapidita para sacarlos del doble techo, ¿listo? Una sacadita de los del doble techo, liquida, 3 de la mañana y venga porque la liquidación estaba acá abajo. Buena esta entrada. Cambio de estructura, la liquidez pasa a estar en las zonas bajas, sube, tenga, ¿sí? Miren, el mismo patrón que les enseñé ahorita, pero al revés, ¿no? Les dije, cuando hay un cambio de estructura y la liquidación pasa a estar abajo, sube a las zonas, a veces viene y engaña acá y hace el movimiento. Lo mismo, pero hacia arriba. Tenga, ¿sí? Cambio de estructura, perdón, hacia abajo, que es lo que estoy esperando del peso mexicano. Cambio de estructura, la liquidez pasa a estar arriba, vuelve a esta zona, tenga su movimiento, ¿sí? Mismos patrones, solo dibujitos, no más. Entonces, acá estuvo muy bueno, la verdad. Pero bueno, acá de pronto fue un fallo en la matemática, ¿sí? Un fallo en la matemática y bueno, fui líquido un ratico, fue y le hizo una liquidación el mercado y bueno, llegó a esto en 5 minutos y acá dejó una doji en un OB, tenga, ¿sí? Es que eso, miren, hasta en Forex funcionan las berracas doji en los OBs, miren, miren esta doji en este OB, en este OBcito acá, miren, dos doji.
tenga su caída. Y está por encima de una zona importante. Ahí donde uno dice, ¿para qué la duda? Y uno toma un trade ahí. ¿Listo? Y ahí es donde yo tomo trade, sino que es como es a la madrugada. Pero voy a ver si me pongo a operar las libras en la madrugada todo este diciembre, porque se mueven muy bacán. La verdad, me he cogido muchos movimientos buenos de las libras que ni siquiera yo me opero, pero por estudiante las hago. Miren este, lo mismo. Hizo lo mismo, miren, y está generando liquidez abajo. Vean, lo mismo, miren. Acumulación, ¿sí? Rompe abajo, todo el mundo empieza a vender. La estructura sale aproximadamente de por aquí. Todo es un solo movimiento, movimiento que rompe. Llega el movimiento que rompe, genera el rompimiento de la zona, cambio de estructura, vuelve y hace lo mismo. Fue y otra vez jugó con los sentimientos, ¿sí? Ese sí estuvo más clarito porque este sí no hizo nada en el OB, ¿sí? Pero ya generó una dojin después del rompimiento y tenga su caída, ¿sí? Acá, ¿qué está haciendo? Liquidez, todo el mundo cree que, miren lo que como cae la gente, vea. Acá todo el mundo está diciendo, uy, no es Stonehenge, esto va para arriba, pero acá no hay nada. Acá simplemente tengo esta zona de dinero acá, ¿sí? Entonces puede ser, y la estructura sale de acá. Uf, este trade está bueno. ¿Qué pasa? Rompe la liquidez, todo el mundo empieza a comprar, tenga, boom, ¿sí? Uf, este trade está bueno. Acá, movimiento hasta acá. Liquidez en el retroceso. Rompe el doble piso, rompe el doble techo, la gente empieza a comprar, tenga su movimiento real, porque la liquidez ya pasó a estar hace mucho rato acá abajo, ¿sí? La gente cree que, es más, acá hizo lo que les acabo de explicar, ¿no? Miren, es que muchachos, vean, no les digo, a mí me encanta esto, que realmente uno llegar al mercado y mostrarles que lo que uno enseña realmente sí sirve y sí funciona, lo más brutal que puede haber, vean, zona de doble pisos, mechazo, cuerpo por encima, vuelve a la zona y mire cómo está subiendo, ¿sí? Esto es lo que espero que haga el crash, eso es lo que estoy esperando que haga el crash, prácticamente, una temporalidad de 4 horas. Si no lo hace, no pasa nada, si es el mercado, simplemente somos especuladores, ¿sí? Ya me llegó a la zona. Entonces, marquemos la última mecha, que fue esta, y ahí es donde ahí es donde esperaría más o menos una buena reacción, ¿sí? Y le hago seguimiento hasta por acá. Si no veo ningún cambio, pues me salgo. En 5 minutos no sé si no. ¡Ah! Tenga. Potato, colóquelo en una Buena, hora. Master, ya estoy ahí. Colóquelo en una hora, colóquelo en una hora. Tenga. No. Ave María, muchachos. Qué bello. ¿Llegó a dónde? Al point. Ah, llegó a la zona sensible, parce. Lo tenía vea, le mando la foto, lo tenía marcado un poquito más arriba. No, parce. Vea, miren, entra al cuerpo de casi el cuerpo hubiera llegado. Mire, llegó a la primera zona sensible, 50, pero bueno, ¿saben por qué me entré antes? Por lo que les digo, 4 horas. O sea, es que vuelvo y les digo, sí o sí va a tener una reacción ahí, ¿sí? Después no digan que no hacemos entrada en vivo. Ah, No les digo, sí o sí hay una reacción. Sí o sí hay una reacción. Sí o sí hay una ¿Y reacción. ese se escalda más o lo mantienes? No, ese trade lo voy a dejar como mínimo, hasta un point al revés. Miren, vamos a ver si se me cumple. Ya lo protegí en break-even porque estoy entrando en una zona que estoy en contra de tendencia, es lo que tenemos que aprender, pero puedo entrar hasta acá. Miren, miren, es que muchachos, vean, daba confluencia con todo, miren. 4 horas y en 15 minutos miren lo que había. Por eso les dije, me gusta esa entrada, me gusta y voy a entrar. Miren lo que hay acá. Miren, ¿se acuerdan lo que les he dicho? Esta vela ignorada, ¿ustedes se la aprenden? ¿Sí se la aprendieron? Vea, esta vela ignorada, muchachos, es una efectividad brutal. Cuando el precio llega ahí, se los aseguro que sí o sí tiene una reacción. Entonces, si yo quiero tomar este trade, me voy a tomar este trade como mínimo hasta acá.
porque acá hay una igual. Bueno, claro que eso es una doji, pero si me cumple, acá me salgo. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la tendencia, pero lo que me gusta es que acá no hay liquidez. Entonces, de pronto puedo llegar a buscarme la zona que rompió. Entonces, vino a retroceder y de pronto viene a buscar la zona que rompió. Excelente, muchachos. ¿Cuánto dio ahí? Una velita chiquita para scalpear en Crash 500. Sencilla. Miren. Vea. 13 puntos, muchachos. Ya, sencillito. ¿Sí? Una entrada de alta efectividad. Tenga sus 3 entradas de 0.1, 1.0, listo. Hay sus $40 en un momentico, $50 en un momentico. Ya, eso es todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se combinaba con todo. ¿Sí ven? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, muchachos. ¿Quién está viendo caso cerrado? Por Dios. Después dice que porque la operativa no funciona. Por ahí viendo caso cerrado hasta ahora. Listo, muchachos. Eso es todo por hoy. Así es que se coge una buena entrada. ¿Sí? Bueno, un scalping rápido. ¿Sí me entienden? O sea, miren lo que miren, chévere, lo que hoy les acabo de enseñar en práctica. ¿Sí? Algo así. A veces tenemos oportunidades donde cogemos un rally brutal, como a veces tenemos oportunidades donde se coge solo una velita, dos velitas. Todo eso es cuestión de análisis, ¿sí? Por ejemplo, este le tengo posición de que caiga más. Si no me cae más, pues bueno, no pasa nada. Ya, como estoy en una zona en contra de tendencia, estoy en un riesgo, ¿sí? Pero de pronto, pues pongo mi stop por acá arribita, ¿sí? Cosa que si de pronto me hace el famosísimo patrón N, que es lo que mucha gente opera, sigue cayendo. Bueno, pero es simplemente cuestión de tener paciencia. Listo, muchachos, queda un minuto. Feliz noche, Dios les bendiga, espero que hayan aprendido y bueno.